José Antonio me ha dicho, no, déjame jugar. Hablas con algo, que diga el vídeo de la bienvenida, te paso a ti la palabra. Directamente. Vale, te paso a ti la palabra. Como miembro de la asociación de Gerardo, ¿cómo te parece? Hola, buenas noches. Yo solamente, por presentarme, soy la alcaldesa de Garrovilla, para los que no me conocéis. Daros la bienvenida aquí al Corral de Comedia, que quien viene por primera vez pues siempre se impresiona del Corral de Comedia y del gran patrimonio que tenemos en nuestra localidad. Bueno, esta noche no nos centramos en el patrimonio, esta noche es para un libro que también formará parte de la historia de Garrovilla. Y yo soy de las que pienso que es mejor reconocer a las personas y ponerles valor cuando están presentes como José Julián Barriga, que es una gran figura para Garrovilla, una figura que además, bueno, podemos decir que es un gran tesoro que tenemos en común de cultura viva, porque donde ha ido ha puesto siempre Garrovilla por bandera. Y bueno, el libro que hoy va a presentar forma parte de nuestra historia, además que es un momento el 45 aniversario de la Constitución, algo que nos une a todos en derechos y libertades, y que fue parte, como que había una parte pues, bastante importante de lo que fue la Constitución española. Contará anécdotas, yo he tenido la oportunidad de leer el libro, tiene muchas anécdotas además personales, con quien fue presidente Adolfo Suárez, y bueno, luego su larga trayectoria, que ha sido mucha, y a día de hoy continúa siendo un personaje muy activo, por eso dice que tenemos un gran tesoro con él, un tesoro vivo y un tesoro, no sé qué decir de que no le gusta tampoco que le pongamos un poco los colores. Una vez más, pues agradeceros la presencia. Yo creo que esta mesa que es una mesa bastante importante, que tienen mucha historia viva, que además en el libro se va a reflejar y lo que cada uno tiene que contarnos, que es mucho para la familia. Así que me paso la palabra a Salvador, miembro de la Asociación Cultural, y también fue muy importante para la Garrovilla, al cual le ofrecí que fuese un altar, que es una persona. No quiso, pero bueno, yo cada vez que puedo tiro de él porque es como mi hemeroteca cada vez que lo necesitamos en el ayuntamiento. Ha sido también una persona muy importante en el ayuntamiento de Garrovilla en sus más de 43 años, y bueno, pues es la hemeroteca del ayuntamiento, cualquier trabajador tiramos de él y siempre está a esta disposición. Así que sin nada más, Salvador ahora tendrá sus palabras y os dejo que disfrutéis de esta magnífica presentación. Buenas noches. Me toca presentar a los que van a intervenir a continuación y lo hago con mucho gusto. En primer lugar, a la persona a la que yo represento esta tarde y que por encontrarse indispuesto, nada importante, solo un catarro, no puede acompañarnos y me ha pedido que yo le lea los folios que él ha preparado para esta ocasión. Me refiero a Norberto Díez, nuestro amigo Norberto, que no necesita presentación en nuestro pueblo porque desde hace años es uno más de nosotros. Siempre dispuesto a echar una mano, sea barriendo el escenario o presentando los memoriales de Domingo Marcos Durán. Así es nuestro amigo Norberto. Intervendrán a continuación Juan Rodulfo, que, para quienes no lo sepan, es el madrileño que, junto a su esposa Marta, compraron la casa del Francés de la calle de Vega. Es profesor de Historia en Madrid y otro forastero decidido a convertirse en un garrovillano más. A él y a Marta le debemos el trabajo y la ilusión de recuperar la fama y la memoria de Carlos Vilar-del-Bou, el francés de la calle de la Vega que tanto quiso a Garrovillas. Intervendrán a continuación una persona que hoy ha conocido por vez primera Garrovilla y me da la sensación de que se marchará de nuestro pueblo decidido a volver en cuanto sus ocupaciones se lo permitan. Es Basilio Rodríguez Cañada, presidente de la editorial Sial Pigmalión
y editor del libro de nuestro paisano José Julián Barriga Bravo. De la importancia de esta editorial lo demuestran los centenares de obras importantes publicadas de todos los géneros y que este año su editorial cumple las bodas de plata. Y finalmente intervendrá José Julián Barriga, pero de él y de su libro vamos a hablar largo y tendido. Paso pues a leer los folios escritos por Norberto Díaz González, que dicen así. El libro que presentamos hoy se titula En defensa de la transición, memoria de un testigo afortunado. Y su autor es nuestro vecino José Julián Barriga Bravo, un hortelano imaginativo, con un bendito espíritu crítico y un jubilado infatigablemente activo. No os lo voy a describir con mayor detalle, primero porque es de sobra conocido por todos vosotros y segundo porque cediendo a sus amenazas me he comprometido a guardar los elogios para otra ocasión. En este libro José Julián nos cuenta lo que pasaba en España durante los años en que él ejerció la profesión de periodista en Madrid. Cualquiera que pretenda despreciar los acontecimientos históricos que se produjeron en unos pocos años, conocido como la transición española a la democracia, denominándolos, por ejemplo, con el despectivo calificativo del régimen del 78, asemejándolo a otros regímenes, al de Franco, y aludiendo a la Constitución de 1978, o no se ha documentado sobre este periodo de la vida española y si lo ha hecho o ha sido cegado por sus prejuicios o simplemente quiere que prevalezca una versión de la historia acomodada a sus propios intereses. Esta gente, unos carentes de conocimiento y otros sobrados de soberbia, se comportan en la política como si el mundo hubiera comenzado a aprender a ellos cuando ellos empezaron a andar, despreciando el sufrimiento, la lucha y el trabajo de los que vivimos, carente de eso que ahora es tan intangible y a la vez tan imprescindible como el aire que respiramos, como es la libertad. De los años que van desde un poco antes de 1975 hasta la victoria en las urnas del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, a finales de 1982 se han publicado muchos libros y existen numerosos testimonios, películas, documentales de televisión y artículos periodísticos de los que se pueden extraer un acertado relato de lo que realmente ocurrió. La hipotética aparición en un futuro de nuevos documentos podría matizar determinados aspectos de algún acontecimiento concreto, como podría ser la gestación del golpe de Estado del 23F, pero no podrá variar la realidad, que en ese tiempo España, por fin sabiamente capitaneada, se decidió a olvidar la guerra civil que los vencedores le habían obligado a recordar machaconamente durante 40 años y cimentó con inteligencia, abnegación y sacrificio la base sobre la que se ha construido el mejor medio siglo de toda su historia. En otros momentos pasados se habrán conseguido hazañas y metas increíbles, navegando por los océanos, conquistando nuevas tierras y llegando a las más altas cimas de la literatura y del arte, pero eso solamente era patrimonio de un reducido grupo de personas. Nunca, hasta ahora, todos los españoles, insisto, todos, nunca habían gozado de tanta paz, prosperidad y libertad en un sistema democrático comparable con los mejores del mundo civilizado. Y eso se lo debemos a un reducido grupo de políticos que dejado a un lado sus diferencias, supieron acordar el nuevo rumbo que debía seguir España. Se lo debemos a Torcuato Fernández Miranda, que ideó la estrategia a seguir, al mago Adolfo Suárez González, que milagrosamente la llevó a efecto sacando consenso de su chistera, a Santiago Carrillo Solares, que sujetó al Partido Comunista, a Manuel Fraga Iribarne, que sujetó a la derecha política, al cardenal Vicente Enrique Tarracón, que sujetó a los obispos, al general Manuel Gutiérrez Mellado, que hizo lo propio con el ejército, y a Felipe González Márquez, que consiguió que el PSOE pasara del marxismo a la socialdemocracia y se uniera a los consensos.
y en medio un rey que renunció a seguir ejerciendo el poder absoluto que le habían traspasado Franco y propició la formación de una monarquía parlamentaria, pero sobre todo a esos grandes actores que consiguieron el cambio de la democracia, de la dictadura a la democracia, gracias a un pueblo que sentía miedo e ilusión a partes iguales, pero que se había decidido a abrazar la libertad sin ira, como entonces cantábamos a coro. Los que en aquellos tiempos, en aquellos años, tuvimos ocasión de viajar por el extranjero, sentimos un inmenso orgullo al notar que el cambio social y político realizado por España había despertado una enorme admiración en todo el mundo. África ya no empezaba en los Pirineos. Qué diferencia con los años del franquismo, en el que nos mirábamos acomplejados cómo los europeos podían comprar libros que a nosotros nos estaban prohibidos, leer periódicos y revistas, ver películas sin censura y manifestarse sin miedo a ser encarcelado. Pues bien, de estos años habla el libro que tenemos hoy en nuestras manos, un libro escrito por alguien que tuvo la inmensa fortuna de presenciar en primera línea los principales y más decisivos momentos de la transición española de la dictadura a la democracia. Los libros de historia están escritos por estudiosos e investigadores que bucean en los archivos buscando documentos que expliquen los hechos acontecidos en el pasado más o menos lejano. Sin embargo, para escribir este libro, José Julián Barriga no ha necesitado más que recordar, que revisar sus propias notas, sus numerosas conferencias pronunciadas, la mayoría en Extremadura, y ordenarlas. El resultado no es un libro de historia, es un documento histórico, la crónica de quien ha vivido lo que narra, a veces como espectador y a veces como protagonista. Afirma José Julián Barriga lo siguiente: mi generación, la de la transición, ha vivido la época de la historia de España más floreciente, de mayor progreso, de más libertad. Y he escrito de la historia de España y no me arrepiento. Y no debes arrepentirse. ¿Hasta cuándo quieren ustedes que nos remontemos para darle la razón? A la época de los reyes católicos que consiguieron unificar España, pero a base de guerras con el Reino de Granada, guerras con Portugal, que apoyaban la lucha por el trono de Juana la Beltraneja, o guerras para mantener los dominios del Reino de Aragón en el Mediterráneo. Tampoco cesaron las guerras con los Austria y el propio Carlos I logró ser emperador de media Europa gracias a los impuestos que esquilmaron a la Castilla de los comuneros. No le fue mejor a España con los Borbones, que favorecían más la grandeza gala que la prosperidad de sus súbditos españoles. Hay que admitir un cierto auge de las instituciones y de la ciencia, aunque no en la misma medida en el bienestar del pueblo durante la Ilustración en el reinado de Carlos III. Pero a partir de su hijo Carlos IV comenzó el siglo XIX español, el siglo más nefasto y prolongado de nuestra historia, que terminó casi 200 años después, el día que fracasó el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. La invasión francesa, el absolutismo de Fernando VII, el peor rey que hayamos tenido, las guerras carlistas, una primera y brevísima república, la guerra contra Estados Unidos con la pérdida de Cuba y Filipinas, varias guerras en Marruecos, la dictadura de Primo de Rivera, una segunda república y finalmente 3 años de una terrible guerra civil que dieron paso a los 40 años de dictadura de Franco. La transición, efectivamente, ha dado lugar a sus mejores años de nuestra historia, al bienestar de toda España, con una sanidad universal en la que nadie te pregunta cuánto dinero tienes al llegar al hospital, que la educación escolar y universitaria haya logrado que tengamos hoy día la generación más preparada y que los viejos, entre los que yo me cuento, podamos disponer de una pensión para vivir con independencia económica. Es cierto que aunque aún tenemos algunas carencias, pero no es lo mismo que nos falte el postre a que la sopa no llegue para todos, como pasaba hace años en muchas mesas españolas.
Para alcanzar esa libertad y prosperidad se produjo una especie de explosión, un fenómeno breve pero de una enorme intensidad, como si las ansias de otra forma mejor de vida hubieran alcanzado tal presión que saltara por los aires. Y José Julián Barriga nos ha contado en un libro cómo vivió esa bendita explosión con una prosa tan fluida, tan íntima, que leyendo sus páginas nos sienta en primera fila de aquellos procesos irrepetibles. Dirán ustedes que hablo con un patente entusiasmo de la transición, y es verdad. Tan verdad como que la lectura del libro En defensa de la transición, Memoria de un testigo afortunado, me remueva el entusiasmo, la ilusión y las ansias de libertad que viví entonces, y me da la serenidad para analizar con objetividad los acontecimientos que estamos viviendo en la actualidad. Gracias, José Julián, por este enorme regalo que nos hace, pero que conste que no te perdono el sonrojo agradecido que me produce tu dedicatoria. Firmado Norberto Díez González. A continuación tiene la palabra Juan Rodó. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Para mí es un honor y una responsabilidad estar aquí. Es un honor porque yo tuve la fortuna hace ya casi 13 años de llegar a este pueblo despistado, sin saber mucho de él, y hoy me siento parte integrante del mismo. De este pueblo maravilloso que tan importante ha sido para mi mujer y para mí. Y también es una responsabilidad porque el libro ha sido presentado por personas muy ilustres en otros foros y muy recientemente tengo que decir que escuchando al rey Felipe VI inaugurar la legislatura actual ante las Cortes con su discurso, a mí me dio la sensación de que estaba también él presentando el libro de José Julián Barriga. Cuando reivindicó de manera sentida y casi emocionada el periodo de la transición, los 45 años de paz, libertad y prosperidad que vinieron después, a mí me dio la sensación de que el rey se estaba dirigiendo a sus señorías diciéndoles: señorías, léanse el libro de José Julián Barriga. Porque en efecto es un libro de reivindicación de un periodo concreto, de un milagro, el milagro de la transición, como ciclo que se abre más o menos con la muerte de Franco y que finaliza con el triunfo del Partido Socialista en las elecciones de 1982, y de todo el periodo que se abre después, estos 45 años extraordinarios, como Salvador, poniendo voz a Norberto, nos acaba de recordar de manera sentida y absolutamente compartida, ¿no? Es un libro de reivindicación, es un libro personal también, de un testimonio de alguien que vivió en primera línea todo aquel periodo. Yo también viví la transición, yo lo viví entre los 14 y los 21 años, de manera muy próxima. En aquellos años la política se metía por las rendijas de las casas, de los colegios, de la universidad, de las oficinas. ¿Cómo no en aquel periodo de efervescencia política no contaminarse de la magia de la recuperación de la libertad? Pero esto no tiene mucha importancia, que yo viviera también la transición, como la mayoría de los que estamos aquí. Lo que tiene un poco más de singularidad es que yo me encuentro con la transición todos los años. Yo la vivo todos los años. Yo soy profesor de Historia y enseño Historia de España a los alumnos que tienen 17 y 18 años en segundo de bachillerato. Y para mí, dentro de un programa que es una locura, que empieza en la prehistoria y termina prácticamente en la actualidad, para mí es un acontecimiento extraordinario el tener la oportunidad de explicar y de compartir con ellos el episodio extraordinario que fue la transición y lo que vino después. Porque los jóvenes españoles no saben muy bien quiénes son, lo hemos hecho mal entre todos, los primeros los profesores, seguro. No saben muy bien quiénes son y la transición nos da una oportunidad extraordinaria para ayudarles a saber quiénes son. En palabras recientes de Nicolás Redondo Terreros, es importante que sepan que más que bisnietos de la Guerra Civil son hijos de la transición. Es una oportunidad extraordinaria la transición, cuando llegamos al temario, ya casi cuando se acaba el curso, para que después de haber conocido lo que fueron capaces de hacer los españoles cuando se dejan llevar por el fanatismo, por la radicalidad,
por las pulsiones, también que sepan qué fueron capaces de hacer para construir, como acaban de recordarnos en las palabras de Norberto, una época dorada de la historia de España. El milagro de la transición, de la concordia, el acuerdo, el consenso y la construcción de una España del bienestar, de la libertad, de la democracia y de la prosperidad de todos. Es un momento fundamental. Es un libro, como decía, de reivindicación, sin duda ninguna, de todo este periodo, y es un libro que narra en su primera parte de una manera muy personal, cuajada de anécdotas, de manera verdaderamente interesante y vivida, la última fase de la dictadura. Un periodista extremeño que llega a Madrid y nos da testimonio en su libro de lo que, como un singular y afortunado cronista, testigo de la crónica política de esos años, nos cuenta la historia del periodismo en aquel momento y nos cuenta algo fundamental. Nos cuenta a través de sus vivencias y de sus anécdotas, a veces chispeantes y divertidas, siempre jugosas, nos cuenta cómo se produjo una fractura enorme entre la estructura de la dictadura, decrépita, con una retórica ya alejada completamente de la realidad, y de la sociedad con la que convivía. La sociedad iba muy por delante, una sociedad ya en gran medida, sobre todo en las ciudades, muy moderna. Tengo que decir también, antes de proseguir con la estructura del libro, que el libro tiene un valor extraordinario por ser un testimonio, porque construir la historia de la transición y de la democracia española por parte de los historiadores es fundamental. Es fundamental que construyan el edificio con sus distintas plantas, mediante su ciencia, mediante su rigor. Pero muchas veces los libros de historia adolecen de alma. Y cuando uno entra dentro de ese edificio en el que han construido los historiadores, siente frío y siente que se siente a veces abrumado. Por eso, los libros de memorias, los libros de recuerdos, contribuyen a dar alma a aquello que no han sabido hacer los historiadores y llevan a cabo una especie de interiorismo que nos hace a todos sentirnos mucho más a gusto y entenderlo todo mucho mejor. Es como si pusieran el mobiliario, como si pintaran las paredes, como si pusieran los electrodomésticos y los cuadros en las paredes. Eso es en buena parte también lo que hace el libro de José Julián Barriga, ¿no? Concluye, tras este repaso como periodista privilegiado, novato al principio, que tiene un contacto privilegiado con altos jerarcas del régimen, porque asiste a sus acontecimientos, a las inauguraciones, a los actos políticos, concluye, yo creo que con absoluto acierto, que se dieron, ya en el final de la dictadura, se daban las circunstancias propiciatorias de lo que luego iba a ocurrir, del tránsito pacífico de la dictadura a la democracia. Un régimen desconectado con la realidad, una sociedad que claramente quería dejar atrás el recuerdo de la guerra civil y una sociedad nueva, una sociedad de clases medias, producto del empuje y el impulso del Plan de Estabilización de 1959 que liberalizó la economía española y que sentó las bases a rebufo de la economía, del éxito de la economía europea de aquel tiempo, que nos mandaba turistas a donde podíamos enviar a nuestros trabajadores y cuyas empresas invertían en España, sentó las bases de un creciente bienestar, sobre todo en las ciudades, y la creación de una sociedad secularizada, donde la ideología ya había dejado paso al propósito común de vivir mejor. Además, una coyuntura internacional favorable. No podemos olvidar que España fuera en 1975, cuando se muere Franco, una dictadura, es una completa anomalía, es la última dictadura de la Europa occidental. La dictadura griega había caído en el 73, los portugueses se llevaron por delante de una manera memorable a la dictadura de Salazar en el año 74 y realmente que una sociedad moderna, avanzada, secularizada, una sociedad de consumo de masas como la española, todavía padeciera una estructura dictatorial como la que había, en una completa anomalía que debía cambiarse las cosas, ¿no? Es también, por supuesto, un libro sobre un milagro. El milagro que tuvo lugar entre el año 75, la muerte de Franco, y el año 82, como me he referido antes, ¿no? Eso como un milagro, digamos, un poco largo, pero el milagro estricto sensu es un milagro que se produce todavía en un periodo más corto, en apenas 11 meses.
Porque muerto Franco, la dictadura pervivió durante un tiempo. El rey había anunciado en su toma de posesión el 22 de noviembre de 1975 su propósito de orientar a España hacia nuevos consensos, contando con todos, bueno, como se podía decir todavía en aquel momento, de manera velada y de manera escondida, entre líneas, hasta que no desaparece Arias Navarro en julio de 1976 y el rey nombra a Adolfo Suárez, no se ponen las calderas verdaderamente a funcionar. Y es precisamente en ese verano del 76 cuando el rey, en un célebre discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, dejó claras las cosas, algo que no había podido hacer todavía en España, dejó claro cuál era el destino y cuál era su misión. El destino de España no podía ser otro que el de una democracia parlamentaria, una democracia representativa, el de un sistema de libertades. El milagro se empieza a producir entonces, ¿no? Cuando, con esa visión del rey, con Adolfo Suárez ya al mando de la maquinaria que tiene un cometido que cumplir, en apenas 11 meses España pasa de ser, pacíficamente, una dictadura a una democracia. Desde julio del 76 a junio del 77, cuando los españoles pueden volver a votar libremente después de 40 años. Son 11 meses de vértigo, son 11 meses fascinantes, en donde convive todavía, pues claro, todo el bloque de la dictadura, los jueces, la administración, la policía, el ejército, etcétera, con la necesidad de tener que operar el cambio, ¿no? Las dificultades eran inmensas, por otra parte, claro, las dificultades, para empezar, que lo cuenta de manera detenida el libro, de llevar a cabo el plan de Torcuato Ferrán de Miranda, pasar de la ley a la ley, el que fuera pacífico el tránsito, requería que fuera un cambio legal, que fuera un cambio que trascendiera desde la legalidad del franquismo una nueva legalidad democrática avalada por la voluntad de los españoles. Y tenía que pasar la prueba de fuego de que tenía que ser aprobada por las Cortes franquistas, por 400 y pico procuradores, nombrados o designados a través de esos procesos singulares de la dictadura, y que era todo un desafío. Lo cuenta el libro, establece con acierto, claro, cómo se consiguió que estos procuradores vieran que su futuro político o su futuro personal pasaba porque dieran su aquiescencia a este cambio político, y el milagro se operó. Y a partir de ahí comienza de verdad el vértigo. Desde diciembre del 76, cuando el pueblo español de manera abrumadora da su apoyo a este proyecto de ley de reforma política presentado por Suárez en las Cortes franquistas y que tenía como objetivo el que se celebraran algunas elecciones democráticas en España, se lleva a cabo y se legalizan los partidos políticos, incluido, aunque con mucha tensión, el Partido Comunista. Vuelven los exiliados, salen los presos de las cárceles, se recuperan todas las libertades. Absolutamente milagroso. Y si eso fue así, pese a todas las dificultades, fue porque, y lo cuenta el libro también estupendamente, porque este milagro reposa sobre el acuerdo de unos héroes. Los héroes que acaba de mencionar Salvador, poniendo voz a Norberto, ¿no? Los héroes desde el cardenal Tarancón a Santiago Carrillo, desde el rey Adolfo Suárez a Fraga Iribarren y Felipe González, ¿no? Creo que también es relevante o es interesante mencionar que en este vértigo de recuperación de las libertades y que los españoles pudieran votar en las elecciones del 15 de junio del 77, es mencionar que, claro, presidió el acuerdo, la negociación, a veces bajo cuerda, a veces de manera más o menos escondida, a veces ya al final de manera abierta. Presidió la voluntad de acuerdo, un patriotismo cívico, un patriotismo democrático con la aportación de todos. Y es curioso resaltar que algunos, una vez ya que los españoles votaron y España empezó a ser, sobre todo a partir del 78, en la aprobación de la Constitución, una democracia, algunos de estos héroes se quedaron atrás y otros siguieron adelante. Quedaron atrás Carrillo, con una labor fundamental durante el proceso democrático, apostando claramente por la democracia parlamentaria, asumiendo la monarquía parlamentaria como forma de gobierno,
conteniendo a la efervescencia de un partido comunista entonces muy poderoso, en plena movilización por la recuperación de las libertades, Carrillo se quedó atrás. De la misma manera, y asumiendo una función marginal de cara al futuro, de la misma manera que Fraga, que también tuvo un papel trascendental, ¿no?, haciendo posible que sectores muy importantes de la derecha política apostaran por el cambio democrático. Quedaron atrás seguramente porque eran las personas, todos estos héroes, bueno, Torcuato Ferrando Miranda falleció en 1980, eran los más vinculados con el pasado, eran los más vinculados con la guerra civil, con el tiempo de la dictadura, en un momento en el que España claramente miraba hacia adelante. No quería saber nada de lo que había pasado antes y apostaba por un futuro en libertad, en democracia y en la modernidad. El rey, por supuesto, se labró un futuro extraordinario, sobre todo tras su intervención en la noche del 23 al 24 de febrero de 1981, cuando, en el momento más trágico de todo este proceso, todo estuvo en el aire y su intervención televisada hizo que el rey recibiera un apoyo que hasta entonces no contaba, con el apoyo de una multitud, una fracción social muy importante de la sociedad española que no era monárquica y que encontró en el rey el reconocimiento de una apuesta decidida por las libertades y por la democracia, ¿no? Yo recuerdo cuando en la mañana del 24 de febrero de 1981 me dirigí a la Facultad de Derecho, donde estudiaba entonces, a ver qué pasaba, a encontrarme con mis compañeros y a comentar lo vivido en aquella noche de pesadilla. Recuerdo perfectamente que nos recibió en el vestíbulo, un gran vestíbulo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, una enorme pancarta, un enorme cartel, con un solo lema. Y el cartel decía, ¡viva el rey! Era todo lo que decía. Lo importante, además de lo que decía, era quién lo firmaba, y lo firmaba el Partido Comunista de España. Antes que nosotros, madrugando, los militantes del Partido Comunista se habían encargado de colgar ese cartel. Eso también era la transición. Es un libro también, y aquí están las páginas más amargas, sobre la destrucción de Suárez. Suárez, que había pilotado con audacia, con un éxito extraordinario, todo este dificilísimo proceso, padeció, sobre todo a partir de las elecciones generales del 79, las primeras celebradas después de la Constitución, y después de haber impulsado un conjunto de reformas extraordinarias que ahí están para la historia, pues padeció una conspiración múltiple, de múltiples cabezas, como muy bien cuenta el libro, desde dentro de su propio partido, desde una prensa ya que, en vez de empujar el proceso democrático, ya movía intereses de opinión y se cebaron de una manera cruel y salvaje con Adolfo Suárez, el ejército, por supuesto, la pérdida de confianza del rey, como de manera clarividente expone el autor en el libro, se conjuntaron para que Suárez apareciera como un estorbo, como un intruso del que había que desprenderse. Un Suárez enfermo, un Suárez deprimido, son páginas de una dureza extraordinaria y que chocan extraordinariamente para el recuerdo que tenemos de un personaje que fue fundamental para el mayor éxito de España y para este gran tiempo de España, ¿no? Me interesa aquí poner de manifiesto una cosa. Bueno, de todo ello fue testigo directo José Julián Barriga, ¿no? Por eso esas páginas son imprescindibles. A mí me interesa mucho dar voz a Julián Marías. Julián Marías es el mayor filósofo después de Ortega y Gasset, de quien fue discípulo, y Julián Marías conoció personalmente a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez le llamó en varias ocasiones a la Moncloa para pedirle consejo, para pedirle asesoramiento, y Julián Marías, guiado por un patriotismo cívico, pues acudió. Bueno, lo que cuenta sus memorias Julián Marías sobre Adolfo Suárez es verdaderamente conmovedor. Sabiendo que Julián Marías no es una persona que se prodigue en el halago fácil, en regalar lisonjas a cualquiera, sino más bien tiene un tono áspero y exigente, retrata en sus memorias a un Adolfo Suárez guiado por el patriotismo, por la naturalidad, por la honestidad y por un compromiso infatigable por la concordia. Tanto es así que Julián Marías en sus memorias llega a elevar a Adolfo Suárez a la altura, que para él era muy alto, llevarle muy alto, de Julián Besteiro, otro gran Julián. Julián Marías, José Julián Barrigas y Julián Besteiro, tres grandes Julianes. Le pone a su altura. Claro, él conoció a Julián Besteiro en la Universidad Central de Madrid, fue alumno suyo de filosofía y estuvo a su lado
a su lado, era su mano derecha cuando Julián Besteiro tuvo en el más amargo momento de la República que entregar Madrid a las tropas de Franco. Y le coloca junto a la altura de Julián Besteiro por una razón, aparte por su honestidad personal, y es porque dentro, rebuscando ejemplos, encuentra en ellos algo extraordinariamente común, que es la lucha infatigable por la búsqueda de la concordia entre los españoles. Decir, hablando de concordia, que tuve la emoción y la enorme alegría de que el 6 de diciembre, el día de la Constitución, cuando celebrábamos el 45 aniversario, recibí un WhatsApp que mi mujer lo sabe, que me emocionó. Y es que a veces mis antiguos alumnos pues, se acuerdan de mí y me escriben. Y recibí un WhatsApp de una alumna de hace 2 o 3 años que estaba de viaje de turismo el día de la Constitución en Ávila. Y tuvo el buen gusto de visitar la Catedral de Ávila y se encontró con la sepultura de Adolfo Suárez y de su mujer, hizo una foto y me la envió. Y estaba incluido el epitafio, ¿no? El epitafio era el que está en la tumba de Adolfo Suárez: la concordia fue posible. Que esta alumna recordara que yo me entrego mucho a la construcción en la memoria de los jóvenes de lo que fue la transición, el día 6 de diciembre, de enviar aquello, me pareció absolutamente extraordinario. Decir también, ya casi para terminar, que el autor establece, al final ya del libro, una especie de saldo, ¿no?, del debe y el haber. Y en el haber hay muchas cosas, claro. En el haber de todo este proceso, del milagro, del proceso de transición pacífica de la dictadura a la democracia y los 45 años de libertad y prosperidad y de paz que hemos disfrutado todos, pues hay muchas cosas, ¿no? Hay cosas extraordinarias. La solución del grave problema social que arrastraba España desde tiempo inmemorial y que fue una de las claves del desenlace de la República y su conversión en la Guerra Civil, ¿no?, mediante la creación de un estado del bienestar compartido por todos y que es uno de los cimientos de todos estos 45 años. La solución del problema religioso. No se puede entender la Guerra Civil Española y lo encarnizado del enfrentamiento sin saber que uno de los componentes era el problema religioso. Y la Constitución lo resuelve creando un Estado aconfesional y se resolvió todavía más después, en los primeros gobiernos de Felipe González, con la ley de centros docentes, garantizando la libre elección de centros y la financiación de la educación privada, también en centros religiosos, ¿no? El anclaje de España en Europa, el fin del aislamiento, la entrada en la Unión Europea, en la OTAN, en el club de las democracias avanzadas de Europa, del mundo, quiero decir, perdón. Y en el debe también algunas cosas, singularmente el problema territorial. El problema territorial que de la manera más generosa posible dibujó lo que es la España de las autonomías, una de las experiencias de mayor descentralización que ha conocido Europa y probablemente el mundo, pues lo tenemos todavía encima de la mesa. Y aquí pues no creo que haya que culpar a los autores de la Constitución, ni a la democracia española, ni nada por el estilo, sino recordando una vez más a Julián Marías, decir que es imposible contentar a aquellos que no se van a contentar jamás. Para finalizar, habría muchas cosas que decir de este libro que me ha entusiasmado, pero decir, para terminar, que es un libro que les animo a leer, que es un libro de amor a una profesión, que es un libro de amor a España y que es un libro de amor a lo mejor que han dado los españoles, la democracia de todos nosotros. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Basilio Rodríguez Cañada, presidente de la editorial Sial Pigmalión. Muchas gracias, Salvador. Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, yo soy el editor. Ese personaje extraño, no siempre bien definido y conocido, que sirve de intermediario entre los autores y los lectores. Y a pesar de que, como muy bien ha recordado antes Salvador, llevamos un cuarto de siglo editando libros, que hemos tenido ocasión de asistir al alumbramiento, al nacimiento de más de 2000 obras
publicadas, que tenemos una nómina de autores que supera los 2.600, seguimos sintiendo igual que las primeras veces una cierta zozobra, un cierto nerviosismo, al igual que los autores que publican por primera vez porque dejan de tiritar de inéditos y empiezan a temblar por las consecuencias de haberse expuesto a los lectores. Y cuando los autores ya tienen una obra extensa, cuando ya tienen una obra reconocida, porque saben que cada nuevo alumbramiento, me gusta establecer el símil de que los libros son hijos de tinta y papel de sus autores, pues están asumiendo también una cierta responsabilidad y compromiso con esos lectores, muchas veces fieles. Y lo cierto es que en esta ocasión, como también ha recordado Salvador, estoy visitando por primera vez esta población, Garrovillas. Siempre había escuchado hablar de ella, habíamos pasado muy cerca, pero nunca con el tiempo suficiente para detenernos y poder pasear por esta bella plaza o detenernos ante su patrimonio artístico y monumental tan considerable. Por eso le quiero agradecer a José Julián que me haya permitido acompañarle en esta presentación y conocer de alguna forma los paisajes y el paisanaje de su infancia, o esencial en su vida, dado que, como aparece en la bibliografía, es hijo adoptivo, no de nacencia, pero yo supongo que, al igual que en el caso de Juan, hay un afecto, hay un compromiso, hay un amor hacia la tierra que nos acoge y que de alguna forma se convierte en nuestra propia tierra. Debo ser breve. En el momento que aparece un paralelepípedo como este, impreso, encuadernado y a disposición de los lectores, el trabajo de una editora finalizado. Además, después de asistir, y lo digo de corazón, sinceramente, a dos presentaciones tan completas, tan didácticas, como las que hemos escuchado, la primera en la voz de Salvador, pero de autoría correspondiente a Norberto Díaz González, la segunda de este madrileño afincado en Garrovillas, este profesor Juan Rodolfo Saguar, pues poco se puede aportar, salvo lo que diga el autor, el auténtico protagonista, a continuación, después de mi breve intervención. Pero es que hay muchas cosas que contar y, efectivamente, este libro no es un libro más. Primero, porque, como dije antes, aparece cuando estamos cumpliendo 25 años de compromiso, de trabajo, de profesión. Segundo, porque también el grupo editorial Sial Pigmalión, aunque esté afincado en Madrid, es un proyecto extremeño. Y en ese sentido, pues quien les habla, a pesar que desgraciadamente he perdido el acento, soy también un extremeño trasterrado. Un extremeño que dejó su pueblo pacense cuando era un niño de corta edad y que de alguna forma pues, fue trasplantado a una realidad muy diferente. Y desde allí siempre he anhelado mantener los vínculos y recuperar mis raíces. Por eso, el ejemplo de José Julián, una persona que nunca perdió esa conexión con su tierra, con su gente, es algo alentador, algo que me motiva, y el comprobar que ha concitado el cariño de sus paisanos es algo que hace que me sienta muy orgulloso de mi patria chica, de ser extremeño, algo que he llevado a gala por todo el mundo en aquellos lugares donde pues el devenir de mi profesión o de mi vida me ha llevado. Y es que efectivamente este libro representa un compromiso, como se ha dicho aquí, un compromiso con la profesión, con la honestidad, con uno mismo, con los demás. Y en ese sentido, aunque los editores no somos autores, los editores, en todo caso, si mantenemos el símil que decía antes, de que somos pues asistentes en el proceso de nacimiento de estos hijos de tinta y papel de nuestros autores, somos matronas o somos médicos que les ayudamos en el parto, a veces, aunque les parezca mentira, los libros también nacen provocando dolor, no derramando sangre, o no necesariamente, pero sí provocando dolor.
un cierto desgarro interior, sobre todo como en este caso cuando estamos ante un libro valiente, ante un libro sincero, ante un libro que implica un compromiso, como decíamos antes. Y en ese sentido le quiero agradecer a José León que confiase en nuestro proyecto editorial, que gracias a la vinculación que tenemos por la Real Academia de Extremadura, las Letras y las Artes, de la que él es académico de número y yo me honro en ser académico correspondiente por Madrid, pues tuve ocasión de conocer su periplo personal y profesional. Y gracias a este primer contacto, pues recibimos un manuscrito. No era, estoy convencido, la primera versión del libro, supongo que ya había corregido otras anteriormente, pero tampoco fue la última, porque este hombre, junto al que me siento, es una persona perfeccionista, una persona que, aunque efectivamente destila un estilo personal y aunque efectivamente también enarbola una prosa fluida, es consciente de que lo escrito permanece. Y en ese sentido, pues ha estado puliendo su trabajo hasta que entró en máquinas recientemente. Por eso, cuando recibimos el manuscrito, entendimos que era una obra con un significado y una trascendencia especial. Y por eso también consideramos oportuno proponer al jurado del Premio Internacional de Pensamiento y Ensayo, que lleva precisamente el nombre de nuestra editorial, la obra para que, bueno, pues si lo consideran oportuno, pudiese llevar ese marbete, pudiese llevar ese reconocimiento. Y así fue. Efectivamente, el libro que hoy presentamos es Premio Internacional Sir Pigmalión de Pensamiento y Ensayo 2023. Les voy a leer a continuación brevemente el acta del jurado y no me quiero alargar mucho más, pero sí decirles que, recogiendo lo que se ha dicho anteriormente, efectivamente yo creo que vivimos tiempos convulsos, de desconcierto, de incertidumbre, tiempos en los que los más jóvenes, y hablo porque tengo 3 jóvenes adolescentes en mi casa, desconocen en buena medida de dónde venimos, y los mayores sentimos que estamos abocados a un destino incierto. De ahí que hay pocas certezas a las que aferrarnos, y por eso también es reconfortante ver que las personas que tienen la responsabilidad de formar a nuestros jóvenes, como el caso del profesor que tenemos en la mesa, son conscientes de que efectivamente tenemos que poner en valor aquello que nos ha hecho especiales, aquello que nos ha permitido pues cerrar heridas y encarar proyectos de verdad en común y con un fin, con un objetivo que no sea meramente egoísta, que no sea meramente exclusivista, sino que sea generoso, abierto, solidario. Y yo creo que este libro recoge esa experiencia. Y efectivamente, cuando nos planteamos en qué colección enmarcarlo, tuvimos dudas, porque el grupo editorial Sir Pigmalión son 2 sellos editoriales, cada uno de los cuales tiene sus distintas colecciones. Y lo primero que pensamos es que tenía que estar en la colección de Extremadura. Pero nos dimos cuenta de que esta colección, si bien es una de las que hemos puesto en marcha con más cariño en los últimos años, no era el lugar adecuado para una obra que trascendía la territorialidad, que tenía miras mucho más ambiciosas, que de alguna forma era también el testimonio personal de un profesional que había sido pues testigo excepcional de un tiempo irrepetible. Y por eso nos planteamos la posibilidad también de que apareciese en la colección Ex Libris, Literaturas de la Memoria es el subtítulo de esta colección, pero tampoco es un libro exclusivamente memorialístico. También hace un análisis social, político, de un tiempo que efectivamente vivimos, como muy bien ha recordado Juan, de manera diferente todos o casi todos los presentes. Algunos, como nosotros, siendo adolescentes que no tenían muy claras las ideas o que no eran conscientes del tiempo que estaban viviendo. Otros siendo protagonistas absolutos de esa situación y estableciendo un pacto cívico que también he tenido la fortuna de que se me recordase en distintas latitudes, diferentes culturas, países y continentes, fue ejemplar. Un momento en el que se estableció un pacto, no de silencio,
pero sí un pacto de concordia, un pacto de entendimiento, de perdón, de respeto mutuo. Y es algo que yo creo que tenemos que recordar, que poner en valor, y sobre todo en momentos de zozobra, de incertidumbre, de dudas, como los que estamos viviendo actualmente. Por eso le agradezco a José Julián la confianza que depositó en nosotros cuando nos entregó un libro que también para él estamos convencidos que es un libro muy especial. Hace balance de una experiencia profesional, pero sobre todo hace balance de una experiencia muy íntima, muy personal. Finalizo porque lo importante es lo que vamos a escuchar a continuación, pero es preceptivo que les lea el acta del jurado para que sepan por qué publicamos esta obra y por qué lleva el barbete del premio que hace 25 años pusimos en marcha en Madrid, pero con el corazón en Extremadura. Premio Internacional Sial Pigmalión de Pensamiento y Ensayo 2023. El Premio Internacional Sial Pigmalión de Pensamiento y Ensayo se crea en 1999 por el Grupo Editorial Sial Pigmalión para premiar a autores de todo el mundo que hayan destacado como ensayistas, filósofos o críticos literarios. Un jurado internacional muy prestigioso propone cada año autores sobresalientes en los géneros de pensamiento, ensayo o crítica literaria y otorga este galardón convocado para celebrar la fundación de nuestro grupo editorial, que en este año cumple su 25º aniversario. Este premio ha sido otorgado, entre otros, a los siguientes autores: Juan Manuel González, Vicent Llorca, Ana María Navales, José Francisco Ruiz Casanova, María Palleras, José Manuel Lucía Mejías, José María Paz Gago, Víctor Ivanovici, Carlos Amidense, Julia Sabina Gutiérrez, David Felipe Arrán, José María Triper, etc. En la convocatoria de 2023, un jurado internacional formado por José Almaraz Pestana, María Antonia García de León, Francisco Gutiérrez Carbajo, José Manuel Lucía Mejías, Fabio Martínez de Colombia, Manuel Pecellín Lancharro, Pilar Pedraza Pérez del Castillo de Bolivia, Basilio Rodríguez Cañada, Nuria Rodríguez Lázaro y Asma Suisi de Túnez, concede por unanimidad este galardón al periodista y escritor extremeño José Julián Barriga Bravo por su libro En defensa de la transición, Memoria de un testigo afortunado. Muchas gracias. Ahora quedamos con el autor del libro, José Julián. Sí, yo voy a ser breve porque el libro ya está suficientemente referido, pero lógicamente tengo que comenzar dando las gracias a todas y a todos los aquí presentes por la molestia que os habéis tomado en estar presente esta tarde en vísperas de festivo y en medio de un puente. Agradecimiento a los presentadores, a Norberto ausente, a Salvador, a Juan, a Basilio, y mi agradecimiento a la Asociación Cultural Alconétar, que es la convocante de este acto, a Alco Teubayer por las facilidades que ha dado para grabar y transmitir este acto y por esa presencia continuada que tienen tantos hogares de garrovillanos de dentro y de fuera de Garrovillas. Saludo a la alcaldesa, saludo también a María José, y quiero que sea un saludo muy emotivo y muy representativo, porque los partidos que vosotras dos representáis y representáis ahora son los verdaderos protagonistas de lo que en el libro se narra y lo que aquí vamos contando. Vosotras dos sois representantes de aquella concordia, de aquel consenso, de aquel tiempo maravilloso que nos tocó a vivir muchas personas de mi generación. Yo me siento un poco cohibido, porque a mí estas cosas, aquí en mi pueblo, recuerdo que alguien que no me echaba en cara, pero me decía: oye, has presentado tu libro por ahí y no lo has hecho en Garrovilla, y yo le decía: oye, si es que en Garrovilla para mí es mi familia. Qué raro que un domingo en medio de una reunión familiar me levante yo a decir y pronuncie un discurso, qué cosa más rara. Yo aquí en mi pueblo, en mi familia, donde yo me encuentro tan cómodo y tan feliz, yo no tengo que representar
Granada. Yo soy lo que soy y las personas a las que quiero y saludo pues son eso, mis paisanos y en parte mi familia. Pero como este libro ya lo hemos presentado en Madrid, lo hemos presentado en Burdeos, lo vamos a presentar dentro de unos días en Badajoz, lo vamos a presentar en Cáceres, creo que lo vamos a presentar en Plasencia, en Granada, y como este señor editor es así de dinámico, pues no parará de presentarlo. Y Pilar y yo estaremos por ahí de turné o de turroneros, como ella dice, pues poniendo la tienda donde sea. Creo que además Ricardo tiene también en mente que lo presentemos no sé dónde, y bueno, pues todo sea por pregonar la excelencia de la transición. Y quiero saludar muy especialmente por el esfuerzo que hacéis, y en eso os sentáis todos representados, mis amigos que habéis venido de otro sitio, en la familia Díaz González, que son los hermanos de Norberto, que están aquí presentes. Mil gracias, porque lo representáis divinamente. A él le acabo de decir, merece la pena que no haya venido, si por ello está aquí vuestro hermano. Y no se trata de hacer homenaje, porque además Norberto un poco más y se viene, porque tiene su catarro, ¿no? Sabéis y lo han dicho que este libro está dedicado a Norberto, una dedicatoria para mí muy emotiva, que dice: Norberto Díaz González, ingeniero de caminos, con cuya amistad he transitado los años mejores de mi vida. Por cierto, a Norberto vamos a tener ocasión de homenajearle dentro de unos días en Madrid. Esto, rompiendo su modestia, lo quiero contar. Norberto, como sabéis, es ingeniero de caminos, y el martes día 12 le entregan en el Consejo General de Colegios de Caminos de España la medalla de la carretera, que es la máxima representación que hacen los ingenieros de camino a aquellos ingenieros que han destacado en la vida nacional. El martes 12 estaremos allí homenajeando a nuestro querido Norberto. Bien, este es un libro, lo han dicho ya, de ensayo. Y un libro de ensayo significa que defiende una tesis, que no es solamente una narración, que a mí me ha ocurrido, y lo digo muy en las primeras líneas del libro, lo que a una persona que yo le tengo mucho respeto intelectual, para mí uno de los mejores historiadores contemporáneos de España, José Álvarez Junco, dice en uno de sus últimos libros, yo creo que es el último libro, dice algo así: durante toda mi vida, y Álvarez Junco tiene 81 o 82 años, me he pasado escribiendo sobre la historia contemporánea de España, y lo he hecho con rigor, con academia, sin ningún subjetivismo, con la ciencia y la técnica de un historiador imparcial. Y miren por dónde, en este libro, en el libro de Álvarez Junco, me quito el sombrero, lo cuelgo en la percha de historiador y les voy a contar ahora lo que yo pienso, lo que yo siento de la República, de la Guerra Civil, de la transición, de la memoria histórica. Esto es, y es absolutamente maravilloso, el ejercicio que hace de honestidad, de honradez intelectual y también de valentía en darnos su opinión. Digo que a distancias siderales a mí me ha pasado lo mismo. Digo, ahí va, pues yo he cumplido 80 años. Y yo comencé a hacer periodismo político se llamaba, en los tiempos de la dictadura, en el año 65, en Madrid. Y durante toda mi vida, durante 45 años, yo he estado en las cercanías, a 1 metro de distancia o a menos, de todos los interlocutores y de todos los protagonistas de la historia de España, de la transición. Desde Franco, y cuento la anécdota que un día mi padre me llama muy preocupado porque había venido una pareja de información de la Guardia Civil a su casa aquí en Garrovillas a preguntarle que quién era su hijo. Y mi pobre padre, o mi gran padre, pues le contó que yo era un estudiante, que yo había estado en Madrid, pero le interrogaban a fondo, ¿qué es este? ¿Quiénes son sus amistades? ¿Qué ha hecho? ¿Con quién se vega? ¿Dónde? Y mi padre me llamó alarmado, lógicamente. Y yo conté en la redacción donde trabajaba entonces, mi padre me llamó anoche y está absolutamente, y me dijo mi redactor jefe, por cierto,
es una persona a la que yo dediqué unas palabras en la presentación de otro de mis libros en Madrid. No te preocupes, Juliancillo, lo que pasa es que te hemos inscrito, hemos pedido tu acreditación en la Casa Militar de Franco y te han hecho el examen de rigor. Y habían, creo, también hablado con el alcalde. ¿Quién era ese personajillo que en Madrid era periodista y que se atrevían a escribirlo? Desde entonces yo estaba en todos los protagonistas de la política. Y cuando hablo de Torcuato Fernández Miranda, pues es que Torcuato un día dijo que tenía dolor de barriga, porque había tenido un follón con una crónica mía y me llamó a capítulo y armamos un follón y me ofreció irme no sé dónde de director de periódico. Yo le dije, mire usted, si es que yo acabo de estar, tengo unos niños muy pequeños, pues te voy a dar una condecoración. Y a mí no me condecore usted, que yo soy un periodista. Y me quería condecorar con el U y la flecha. Todas esas cosas son. Voy contando, lógicamente, todos los avatares de la política española desde el año 65, con lo que a mí veía, con lo que yo escuchaba, con lo que yo pensaba. Y ocurrió que en una ocasión, lo cuento de esta forma, pues una tarde que salí, era un sábado, a comprar no sé qué cosas al kiosco que entonces abrían los sábados también por la tarde, pues me encontré a un personaje. Hombre, Julián, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué pasa? Y tal, pues tomamos un café. Oye, mira, ¿sabes que me he ido a Moncloa con Adolfo? Tal? Sí, lo sé, enhorabuena, ¿verdad? Oye, me ha pedido Adolfo que le dé unos nombres para la dirección de los servicios informativos de Moncloa, y he dado el tuyo. Bueno, no te lo he consultado, pero pero hombre, estas cosas no se dicen así, ¿no? Y terminé en Moncloa, ¿no? Pero aquello fue un paréntesis en mi vida profesional. El libro abarca exclusivamente los años de la transición, es decir, yo no cuento mi vida profesional, yo cuento mi vida periodística, y lo que yo estaba viendo en la política y cómo evolucionaba la política española desde que comencé y me dieron un coscorrón porque no levantaba el brazo cantando el cara al sol, y alguien me dijo, oye, Julián, que esto entra en el suelo, y en el mío no. Bueno, todas estas cosas se van contando y el libro termina prácticamente cuando yo salgo de la Moncloa, porque entraré por los Calvos Sotelo, presidente del gobierno, después del 23F, que pocas veces mi familia me lo habrá oído, algunos amigos íntimos, lo que me sucedió a mí el 23F. Le sucedió a algunas personas más, pero a mí me sucedió algo muy especial, ¿no? Y es que cuando un guardia civil, un capitán de la Guardia Civil, me dijo, salga usted del Congreso de Diputados, donde yo había estado también, cuerpo a tierra, pero en condiciones peores prácticamente que en el hemiciclo, pues a mí no se me ocurrió otra cosa que irme a la Moncloa. Y claro, lo que me dijo, pero eres insensato, te has metido en la boca del lobo. Dice, después de que hubiera triunfado el golpe, lógicamente toman la Moncloa. Y por lo visto fui el único director general que en la madrugada del 23 al 24 de febrero yo estuve en la Moncloa atendiendo a los periodistas que llamaban. Bueno, temas particulares, porque digo, esto es un libro de ensayo. Y yo aquí lo que defiendo es una tesis. Y defiendo lo siguiente. Y trato de demostrarlo. Y lo demostraré siempre que se me permita en cualquier cancha o en cualquier tribuna. La gente que estamos aquí, de 70 a 80 años, veo aquí a muchos, nuestra generación, en toda la historia de España no ha habido una etapa más floreciente, de mayor progreso, de más libertad que la que nosotros hemos vivido durante la transición. Nadie en toda la historia de España, y esto hay que contarlo, y esto hay que justificarlo, y esto hay que argumentarlo sólidamente, con la vivencia de cada uno, con su peripecia personal y con su peripecia familiar. ¿De dónde veníamos? Veníamos de un siglo XIX terrorífico. En el siglo XIX están contabilizados 200 sublevaciones militares, 200, y algunas muy importantes. Pero hubo 200 procesamientos militares por razón de levantamientos militares. Fue un siglo horrible, de guerras permanentes en la colonia y dentro de España. Oiga, pues eso que nos suena a los mayores, porque nosotros, amigo Juan, en mi generación no estudiamos historia de España.
No, la historia que nos contaron nuestras escuelas no sirve, hubo que borrarla. Yo cuento en el libro también que yo me hice periodista y yo hacía información política, es decir, y éramos muy poquitos los periodistas que hacíamos información política en Madrid, a nivel nacional, desde Madrid. Teníamos una documentación, una información muy escasita, tremendamente insuficiente para el papel que estábamos. Tuvimos que habituarnos y habituallarnos de libros prohibidos, por si no sabíamos ni lo que era la República, ni lo que fue la República, y menos la guerra. Y cuento una anécdota que para mí me ha dado pie casi para escribir una novela, y en ello que está. Había un personaje que se paseaba por todas las redacciones de los periódicos en aquellos años, con 2 maletones, señor editor, lleno de libros. Se llamaba Bustillo. Y llegaba a la redacción donde yo trabajaba, al menos en 2, en esa y en el diario El Pueblo, despojaba cualquier mesa de un redactor y colocaba libros sobre la mesa. Y íbamos la gente a comprarle los libros a aquel señor que nos los vendía a domicilio, en el lugar de trabajo. Eran libros prohibidos. Eran los libros que editaban en París, en fin, absolutamente la Guerra Civil de Tomás, los cuadernos de Ruedo Ibérico. Allí comenzamos a conocer la historia de España que en las facultades, y yo estudié ciencias políticas, yo estudié una diplomada en ciencias políticas, estudiamos la historia de las ideas políticas, estudiamos el Samuelson, pero nada de historia. Tuvimos que ir aprendiendo. Y cuando llega la democracia, los periodistas de mi generación tuvimos que hacer un cursillo de técnicas electorales, no sabíamos, habíamos olvidado. Y yo hice un reportaje de las urnas de votar que estaban, me acuerdo, en una nave del Ayuntamiento de Argoncero, que eran las urnas de la República. Y yo me emocioné con aquel reportaje, con el fotógrafo haciendo fotos que estaban allí ocultas, porque en España no había urnas. Todo este tipo de cosas, digo que aquel señor Bustillo nos vendía los libros prohibidos y tenía bula para entenderlo. Veníamos, como digo, de un siglo XIX terrorífico y un siglo XX que comienza pues la dictadura de Primo de Rivera, con unas convulsiones enormes, con muy reciente el 98, con la pérdida de las colonias, con un pesimismo de los intelectuales bestial, con unas necesidades sociales horribles, con una lucha de clase, ocupación de fincas, huelgas salvajes, en fin, lo que no nos han contado en aquellos tiempos y hemos tenido que ir aprendiendo más tarde. Tuvimos una república efímera que se malogró cuando había despertado unas esperanzas y unas expectativas fantásticas y nos metieron a nuestros padres, metieron a nuestros hijos en la guerra civil más cruel de todo Occidente. La guerra de España fue horrible, horrible, horrible. Lo hemos aprendido más tarde, pero veníamos de ahí, procedimos de ahí. ¿Qué sucede? Pues mire usted, yo que estuve haciendo información, como digo, durante la dictadura del en el libro hay una anécdota que quiero que la mediten si es que acaso leen el libro. Digo que cuento la primera vez que yo vi a Franco, pero lo vi cerquita con mi libretita bueno, pues no recuerdo mucho, digo, no debió de impresionarme mucho. Luego lo fui viendo a la distancia y a todos sus ministros y a todos los cabildeos y a la descomposición del régimen, cómo se iba, lógicamente, deteriorando la dictadura, ¿no? Pero cuento esa anécdota que se la recomiendo. Fue un 12 de octubre, fiesta de la Hispanidad del año 75. Y cito la persona que estaba, pero fíjense qué cosas nos ocurren a los viejos. Estamos 2 periodistas y nos colamos por detrás del teatro del Instituto de Cultura Hispánica donde Franco presidía la fiesta de la Hispanidad. Imaginen y estamos aquí detrás del telón viendo a Franco. Y Franco hizo lo siguiente, se sentó hablo del año 75, del año de la muerte de Franco, se sentó con mucha dificultad en la silla y puso la gorra, temblándole a manos, tal cual la puso allí. Y tenía los guantes por aquí, y no fue capaz de encestar los guantes en la gorra, porque tal cual, Paco López de Pablo, digo las cosas de la edad,
Paco López de Pablo no se acordaba. Digo, hombre, Paco, si lo hemos estado recordando toda la vida, coño, ¿qué te pasa? Paco tiene 85 años, me parece, algo mayor que él, y ya nos acordamos, Paco. Pues te has olvidado de lo que tú y yo hemos estado recordando continuamente. Y Franco no era capaz de poner los guantes en la gorra. Y yo le dije a Paco, ¿cómo está esto? Y digo y escribo, ese señor que le temblaban las manos, que no fue capaz de encestar los guantes en la gorra, no le temblaba el pulso para firmar las penas de muerte. Esa es la realidad de nuestra historia que hemos vivido, ¿no? Bueno, pues mire usted, muere Franco y a la gente de mi generación, a mis quintos, ¿qué pensabais vosotros que podía ocurrir? Yo estaba en primera línea, yo estaba hablando con los políticos de todas, también con los de la oposición, pero sobre todo cuando el general García Ramón le dije un día en el bar de las Cortes, mi general, ¿cómo está esto? El general García Ramón era el jefe de la Corazada, mandaba todos los tanques de la división más importante que había. Me dijo, era Tartaja, 20 minutos. Joder, yo no supe aquello interpretar, y se lo dije a alguien. Le he preguntado al general García Ramón, ¿cómo está esto? Cuando Franco se estaba ya muriendo, y me ha dicho 20 minutos, ¿qué es esto? Y él me dijo, dice, pues 20 minutos lo que tardan los tanques del Colosón en venir a las Cibeles. Joder, así estaban las cosas. 20 minutos. Pero ¿cómo estaba la calle y cómo estaba la sociedad española? Acojonadita. Madre de Dios, lo que se puede armar. Las fábricas dominaban Comisiones Obreras, el Partido Comunista. Las juventudes universitarias estaban todas en contra, enardecidas. El régimen estaba que se caía por las paredes en sentimiento y sobre todo en prestigio. Pero las instituciones de la dictadura estaban intactas. El ejército era franquista, la magistratura era franquista, la iglesia era franquista, las instituciones eran franquistas, los sindicatos, las grandes... la que se puede ver aquí. Estamos absolutamente aterrorizados. En ese ambiente es donde se producen los acontecimientos que yo voy contando. Y lo voy contando como base de credibilidad con lo siguiente, que afortunadamente la editorial Xiaoping Mario la ha respetado, no hemos podido hacerlo. Mire usted, si yo digo que a Carrero Blanco yo estuve 20 minutos después que voló el coche, yo estaba asomado al hoyo y decían que había sido una explosión de gas. Bueno, joder, qué casualidad pasaba porque el presidente del gobierno explotó de gas. Luego nos enteramos que no, que había sido la ETA. Pues yo estaba ahí asomado. Y a partir de entonces, ¿cómo demuestro yo? Aparte que todos mis compañeros, lógicamente, el día que lo presentaba en Madrid estaban todos mis compañeros de generación o periodistas, una representación. ¿Cómo demuestro yo? Pues mire usted, Pilar conserva, no sé por qué razón, todas las credenciales de aquellos años. Es decir, muerte de Carrero Blanco, por la credencial del entierro de Carrero Blanco. Muerte de Franco, por la credencial, del primero y todas esas cosas. Y por eso es por lo que yo me decidí, con un afán probablemente inapropiado o demasiado ambicioso, de que sirva. Yo lo que trato con este libro, y lo pasearé por donde haga falta, es que no perdamos la memoria la gente que tuvimos la fortuna de vivir este milagro único en toda la historia de España y probablemente también en Europa. Nunca en Europa ha habido una progresión tan acentuada, también tan rápida de pasar de una dictadura o de un régimen absolutista a una plena democracia parlamentaria. Y sirve, además, y ojalá se utilizara, para la generación intermedia, incluso para la generación tuya, Basilio, Juan, podáis revivir con conocimiento y sobre todo con credibilidad, con objetividad, lo que significó la transición en toda su secuencia. Y ojalá sirviera para que los jóvenes pudieran tener un conocimiento neutral, riguroso, de los grandes acontecimientos que marcan esta época maravillosa. Ocurre también que, y ahí es donde probablemente yo hasta ahora no quise contar nada, y sí he decidido hacerlo
en parte. Muchos me dicen, de los que han leído el libro, es que cuentan nada más el comienzo, pero no cómo termina. Es que dices y luego no, sin embargo, no lo relata. Bueno, si no hubiéramos escrito los 2 tomos del Quijote, se trataba de hacer un libro breve, ¿no? Pero aquella tarde que aquel señor me dijo, oye, que he dado tu nombre a Adolfo para que no sé qué, a ver si te vienes a trabajar a la Moncloa, pues yo pasé 3 años y medio, no con la nariz, sino claro, tenía la obligación o la oportunidad de ver prácticamente todos los días a Adolfo Suárez y lógicamente de conversar y de despachar con él. La vivencia que he tenido con Adolfo Suárez en aquellos tiempos, pues me lleva lógicamente a contar cómo veía este personaje, un personaje pletórico, eufórico, cautivador, que te convencía con un entusiasmo, con una garra enorme, describiendo con el lápiz siempre operaciones, porque mira, hay que hablar con Santiago Carrillo, porque Felipe no sé qué, tal y cual, y alguno de esos folios, yo me digo que no me traje nada de Moncloa, pero alguno de esos garabateos de Adolfo Suárez, seguro que yo no, pero Pilar los encontrará en alguna carpeta. Están. ¿Qué pasó para que yo viera a aquel personaje poco después hundido, yo creo que taciturno, yo creo que deprimido? ¿Qué había sucedido en la España para que el deterioro se hubiera presentado de esa forma tan violenta, tan acelerada en un personaje increíble? Yo creo que si hubiera insistido un poco Suárez cuando estaba fuera de la Moncloa, ya pasó el tiempo, yo de vez en cuando le pedía tomar un café al jefe de gabinete que tenía, Moro, y le planteé el tema de, puesto que él no quería escribir la memoria, no quería, de tener una conversación que nos sirviera para un libro, le di 2 nombres. Y me dijo, bueno, pues lo pensaremos. Yo creo que si hubiera insistido, hubiera transcrito aquella conversación, pero no lo hice y no fue. Bien, pues el libro es la defensa de una tesis, la defensa de un convencimiento, tiene, lo han dicho, pero por si alguien se anima a leerlo, hay un preámbulo largo del periodismo bajo la dictadura. Cuento lógicamente lo que vi, escuché y lo que sucedía. Cuento la prehistoria de la transición, porque hemos tenido un poco de complejo. Como la dictadura era una cosa que no estaba tan fea y nadie quería ser cómplice o haber dicho que vivimos en la dictadura en determinadas situaciones, la mía era de periodista y de periodista haciendo información política, pues hemos tenido el complejo de no contar lo que sucedió. Y ahora que se está perdiendo, y lo han perdido este complejo, 3 o 4 historiadores que son los historiadores de bandera de la España contemporánea. Es decir, de esos que dan credibilidad absoluta a la izquierda, a la derecha y en cualquier situación. Santos Julián, Álvarez Junco, Fusi y Moradillos, y alguno más. Pero para mí y para cualquiera. Estos son las grandes referencias que pasarán a la historia. Y lógicamente están describiendo de cómo esos 40 años no fueron todos iguales. Es decir, la dictadura de Franco, y esto la gente de mi generación, mis quintos, lo dará, no fue lo mismo los años 40, los años 50, que los años 60, que los años 70, ¿no? Porque aquí se estaba produciendo lo que ha contado muy bien Juan. Se produjo una explosión económica a pesar de la dictadura y a pesar probablemente del régimen de Franco. Pero lógicamente la Europa desarrollada, el mundo desarrollado, impulsó el desarrollo de España a unos niveles y en una aceleración enorme. Bueno, pues toda esa aceleración significó que en España había una clase media en la muerte de Franco muy potente, muy progresiva en el desarrollo y en el esclarecimiento. Había incluso pluriempleo. Todo eso facilita el éxito de la transición. Y la transición hay que verla sin complejos
y con objetividad absoluta. Y hay que saber lo que de alguna forma yo voy contando, y no es mérito de mi parte, sino porque coincido con todos los historiadores, pero yo lo documento con mi propia vivencia y con mis propias anécdotas, que había 3 o 4 grandes motivos del éxito de la transición. Algunos los han dicho. Primer motivo del éxito de la transición y de que hoy estemos glosando el mérito de la transición. El miedo a que se repitiera lo que ocurrió en la guerra civil. Eso, a derecha e izquierda, fue un colchón que puso, lógicamente, en marcha el proceso. Segundo motivo del éxito de la transición, la clase media. Sí existía clase media, sí existía, y además eso se puede reconocer estadísticamente, desde el punto de vista económico. Y esa era una clase media que no quería extertorar. Y lo que han dicho aquí, la transición lo que hace es que viene a solucionar y solucionó problemas seculares de siglos. El problema militar quedó resuelto a pesar del 23F. El problema religioso, que fue durísimo, quedó resuelto con la transición. Y quedó resuelta el problema social. Las hambrunas, las necesidades que se pasaban las clases obreras, la clase media, quedó resuelta con nuestra incorporación a Europa, pero si no hay quien conozca nuestro pueblo. Nuestro pueblo del año 75 no tiene nada que ver con las Garrovillas del año 82. Ha sido un desarrollo enorme todo esto en lo que facilita la transición. Y les animo a leer lo que yo aporto modestamente, pero de visión personal, de contacto personal, con los 5, que aquí lo dicen, el libro también lo dice, los 5 grandes héroes de aquella etapa. Hay 3 fotografías que para mí ilustran el éxito de la transición y que son, yo creo, incontrovertibles. No sé, incluso a lo mejor las recordáis porque aparecieron mucho entonces, y si no, yo ayudo a recordarlas. La primera es una fotografía que además se repite 2 veces. Adolfo Suárez y Felipe González sentados en el bar de las Cortes, que ya no existe ese bar, está previo al Salón de Paso Perdido, que lo servía Perico Chicote, el bar de las Cortes, fumando. Entonces se fumaba en las Cortes y en otra parte también. Está el jefe de la oposición, Felipe González, y el presidente del gobierno, los 2 antagonistas principales, relajados fumando. Y los periodistas pasamos por delante, en fin, nos retiramos por aquello de no interrumpir. Y era normal verles al jefe de la oposición, al presidente, tranquilo, charlando. Eso hoy es irrepetible. Os podéis concebir a Pedro Sánchez y a Núñez Feijóo sentaditos. Y además, lo más importante, que no nos extraña, pues es normal que están sentados. Esa es una fotografía. Está 2 veces repetida esa fotografía. Una con los pactos de la Moncloa. Amigo Ricardo Hernández Moreno, si habláramos de lo que significan los pactos de la Moncloa, de reconciliación, de consenso y de progreso en este país, sería otra de los grandes hitos de la historia de la transición y de la historia de España. Otra fotografía. ¿Quién representaba al franquismo, a la dictadura, en la transición? Hombre, pues sí, Adolfo Suárez fue ministro secretario general del momento, Torcuato fue también ministro secretario general del momento. No, Manuel Fraga, el gran protagonista del franquismo, el mirlo blanco en el que el franquismo, el régimen tenía depositada en parte su mayor esperanza de que aquello continuara. Manuel Fraga Iribarne era el representante de los que venían del franquismo. ¿Quién representaba mejor a la oposición radical al franquismo? Santiago Carrillo, lo pintaban como un O. Eran los 2 extremos más extremos de la política mundial y que ahora no tienen ni siquiera parangón, porque eran 2 extremos de la guerra civil, señores, de la guerra de las trincheras, de las checas, de todo lo que usted quiera imaginar, de una y otro bando. Pues mire usted, los periodistas, yo estuve en una conferencia del siglo XXI donde habitualmente íbamos los periodistas a informar porque eran los grandes protagonistas de entonces, acudían al Club Siglo XXI, Fraga Iribarne, el representante de la dictadura, presentando amistosamente al representante de la guerra civil, a Santiago Carrillo, y se avanzaba y se hablaba, y era normal.
¡joder, qué España más fantástica! Otra imagen, otra fotografía que yo presencié, que me causó además, recuerdo aquello, todavía había otra cosa peor que nos habían pintado durante la dictadura, peor todavía con Carril, tendría más cuernos que Santiago, era la pasionaria, Dolores Ibargüi. Recuerdo a Dolores Ibargüi en el Congreso de los Diputados, después de las primeras elecciones, bajando las escaleras del Congreso para presidir la mesa de edad de las primeras de las Cortes Constituyentes y enmarcados detrás. Recuerdo que era Rafael Alberti, que era también diputado por el PC, y rodeada de diputados que provenían del sistema del régimen. ¿Dónde se puede uno imaginar que los extremos más extremos de la guerra civil, que ya no eran extremos de la política, de la dialéctica política, de la confrontación normal de cualquier democracia, no, de lo más grave conflicto que hemos tenido en la historia de España, convivieran y estuvieran? Y la maravilla de la Constitución del 78. ¿Cómo es posible que se pudieran concertar? Por cierto, dentro de año y medio, si las cosas no empeoran, podremos conmemorar que la Constitución del 78 es la Constitución que más ha durado en toda la historia de España. ¿Cómo podíamos, en una Constitución que en todo el arco constitucional del mundo más avanzado, de la Europa más democrática, era la Constitución más moderna, más consensuada, una Constitución hecha por el consenso de comunistas, socialistas, derecha, más derecha, nacionalistas? ¿Qué nos ha ocurrido para qué? Pues me lo explico, ha habido una deslealtad constitucional. Pero los jóvenes tienen derecho a reconstruir su mundo y su historia, y probablemente, y ojalá no suceda, pues pongan en solfa lo que hemos conseguido en la generación de la transición y situarla como la época más floreciente, más brillante de la libertad. Hay un historiador, en parte de origen extremeño, Ramón Carande, que fue el inventor de algo que ahora funciona y se está escuchando mucho, que es la historia de los grandes retrocesos. La historia de España está plagada de esperanzas, desesperanzas, avances, retrocesos. Es probable, lo siento, pero que estemos en vísperas de otro retroceso. En la historia se han producido, estamos a tiempo de evitarlo, pero este no es el argumento del libro, sino que el libro puede servir para fijar en la mente de los que tuvimos la suerte de vivirlo, de la gente de la mediana edad que en parte lo vivió pero no lo conoció del todo, y sobre todo, ojalá de los jóvenes, para que tengan la certeza de que el consenso, la concordia, la sellaron y la pusieron en la cota más alta de la historia nuestra generación, los afortunados de nuestra generación. Este señor es el culpable de que este libro no tenga el título que yo sugerí. Yo sugerí otro título para este libro. Era algo así como La transición española, virtudes y deméritos, ¿cómo era, Basilio? Virtudes y deméritos de una etapa prodigiosa. Porque en el libro también se narran algunas cosas que ocurrieron o han ocurrido y que la transición no pudo solucionar. Lo han dicho, el problema territorial no se pudo solucionar, imposible de solucionar. Se puso un marco suficiente para que no hubiera un gran retroceso. No se pudo solucionar porque eso es condición humana, el tema de la corrupción. Lo que ahora muchas veces lamentamos es fruto de la corrupción. Y la corrupción ha estado inmanente y permanente en toda nuestra historia reciente. Pero la corrupción que ha protagonizado la clase política española es la culpable de muchas de las cosas que lamentamos. Y no pudo solucionar, y probablemente fue ingenua tanto los padres constituyentes como los políticos, los grandes héroes de la Constitución, no se vulneró uno de los principios sagrados, más sagrados de la Constitución, la separación de poderes. De alguna forma,
porque me estoy extendiendo y además esto, una idea te lleva a la otra, pero una de las cosas que a mí más me avergonzaba, me sorprendían cuando hablaba con los políticos, y yo he tenido la fortuna, y junto a otros 12 periodistas, de haber celebrado unos 2.000 almuerzos semanales con los protagonistas de la política, siempre off the record. Y a mí una de las cosas que más me extrañaban de cuando hablábamos y debatíamos, porque era off the record, era con qué facilidad, con qué naturalidad y espontaneidad nos contaban, por ejemplo, de cómo se constituía el Poder Judicial. Y cómo Rubalcaba o cómo Álvarez Casco nos contaban que habían fichado para el Poder Judicial fulanito y mecanismo. Pero hombre, pues eso es. Y todavía recuerdo de cómo había que mirar para otra parte cuando uno les decía, oye, pero es que el tema de la corrupción que os afecta en esta parcela o en esta otra, no lo estáis atacando y estáis siendo absolutamente conciliadores con esto que nosotros sabemos que todavía no se ha publicado porque no tenemos datos, pero tenemos presunción y tenemos certeza moral de que suceden estas cosas. Eso, la transición, no fue suficiente. Por eso, de gloria y miseria de un tiempo prodigioso. Ese era el título que les suponía. Transición española, gloria y miserias de un tiempo prodigioso. Y si me dais cuenta sigo, pero yo creo que ya. Muchas gracias. Abrimos un turno de preguntas si alguien quiere preguntarle algo a José Brián. ¿Hay un micro? Un micro. Sí, te he escuchado. Emilio, bueno, pues fue una persona que estuvo en el gabinete de Adolfo Suárez y antes había estado en el gabinete. Adolfo Suárez, después de Televisión Española, fue director general de Televisión Española, fue delegado del gobierno de Telefónica. Y ya estaba Carmen Díaz Rivera en el gabinete de Adolfo Suárez junto a otras personas. Fue una persona que tuvo mucha proximidad en la fontanería, en aquellos llamados de los fontaneros, y tarifó con Adolfo Suárez. Sí, sí. Y eso lo ha contado ella misma en sus memorias. En un tiempo fue una persona relevante. Hay una anécdota, pues como nos limos de anécdotas, me la contó el general Casimiero. Y dice que cuando estaban en la delegación del gobierno, en el equipo, que ya se sabía que el rey iba a quitar, había obligado a Arias Navarro a dejar la presidencia del gobierno, y en todas las tertulias se decía quién va a ser, quién va a sustituir a Arias, que aquello era muy problemático, Arelta, acuérdate, López Bravo, de Adolfo Suárez prácticamente nadie hablaba porque no estaba en las quinielas inicialmente. Carmen Díaz de Rivera, que estaba en una tertulia amistosa con la gente del equipo de Adolfo Suárez en la delegación del gobierno en Telefónica, dijo, pues mira, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a meter un nombre en este sobre, lo vamos a lacrar o lo vamos a buscar, lo vamos a meter en este cajón y cuando salga me decís si he acertado. Sucedió, no sé si fueron 15 días más tarde o fueron cuando fueron, pero más tarde abrieron el sobre y en el sobre de Carmen Díaz de Rivera estaba el nombre de Adolfo Suárez. Sí, sí. Sí. Muy bien. Aparte, una pregunta a don Julián. Aquí arriba. ¿Quién me llama? Aquí el gallinero. Habla usted que el tema religioso en la Constitución se cerró, ¿no? ¿Ha comentado usted eso? Que comenta usted que el tema religioso en la Constitución se cerró. Sí, sí. ¿No es así? Sí, sí, sí. Sin embargo, creo que, es que no me acuerdo exactamente del artículo en el que dice que la Constitución
que somos un Estado confesional. Me pongo de pie, que somos un Estado confesional y, sin embargo, hay una coletilla, no recuerdo qué artículo es, que dice: España, aún así, mantendrá las debidas relaciones debido a su idiosincrasia y a sus creencias con el Vaticano. Eso creo que no es cerrar totalmente que no ha cerrado absolutamente el tema religioso, ¿no? No, hombre, no, habría que constatar. Aparte de otra cosa, lógicamente, el encaje territorial, que lógicamente no está cerrado. Pero quiero recordar que es la coletilla, eso, no recuerdo exactamente el artículo de la Constitución. Habría que consultar la literalidad de la Constitución, que no lo recuerdo. Sí, es así. Sí. Lo que digo es lo siguiente, vamos, en mi opinión, ¿no? El tema religioso fue uno de los temas que hizo fracasar la República, ¿eh? Ojo, y eso está demostrado en todos los tratados históricos, ¿eh? Y de los historiadores más imparciales de la historiografía académica, ¿eh? La lucha religiosa, bueno, tendríamos que hablar de la ceda, del debate, de mil cosas, en fin, fue una de las, por una y otra parte, pero la lucha religiosa y el enfrentamiento provocado por razón religiosa ha sido una constante que a la historia española la ha hecho. Estoy absolutamente de acuerdo. Claro. Es la coletilla esa, que yo creo que es mucho, por ejemplo, donde está absolutamente cerrada con respecto a eso, con respecto a la regencia, o si no a la regencia, sino en este caso, la monarquía todavía prevalece el varón sobre la mujer, que son puntitos que hay que restaurar. Y otra cosa que se ha hecho muchas veces en los últimos años, que ha sido adaptar la Constitución al tema de la Unión Europea, que había pedido que renovar parte del artículo. Entonces yo quería insistir en eso, es que me llama la atención que ese pequeño punto, usted que ha tratado con tantos políticos, que ese pequeño punto y España mantendrá con el Vaticano las relaciones que corresponden a su idiosincrasia católica y tal, que parezca que está cerrado. Es cuestión opinable, pero la parte gordiana, la parte importante, efectivamente, a partir de la Constitución del 78 no hemos tenido... Ha habido alguna dificultad de encaje, por ejemplo, de los derechos que se reconocen a las órdenes religiosas en materia de educación, pero esos son temas habituales de confrontación. El hecho radical es que la Constitución consagra, lógicamente, la secularización de la sociedad española, del Estado y de todas las instituciones. Eso no ha provocado ningún problema que yo sepa. El tema territorial al que te refieres, pues efectivamente está sin resolver. La Constitución fijó un ámbito, Juan se ha referido, mayor descentralización administrativa que tiene España no la tiene ningún país europeo. Sí, que los padres se confundieron, no dejarle un papel solo, o sea, haber hecho la autonomía catalana y la autonomía vasca. Hace 17, 19 comunidades ahí, creo que fue demasiado. Sí, es materia opinable, pero lo que sí digo y mantengo es que los grandes temas que venía arrastrando la historia de España en materia militar, en materia social y en materia religiosa quedaron resueltas afortunadamente y no han provocado mayor disenso entre las fuerzas parlamentarias. Yo creo que se lo preguntaba porque creo que ha sido un testigo directo. Sí. Una pregunta aparentemente en las palabras que han pronunciado se una valoración positiva del papel que ¿ha cambiado esa opinión con la luz de los últimos acontecimientos que se han producido? Mira, en la presentación que hicimos del libro en Madrid, uno
uno de los presentadores es una persona benemérita y verdaderamente importante a nivel nacional, incluso internacional o mundial. Se llama Diego Hidalgo. Diego Hidalgo es íntimo amigo del rey emérito. Cuando yo le pedí a Diego Hidalgo que me presentara el libro en Madrid, le dije, Diego, probablemente te va a disgustar alguna parte del libro. El libro está suavizado, tú dices que yo he corregido el libro y una de las correcciones que hice es porque había unos juicios muy severos sobre el rey Juan Carlos. Del rey Juan Carlos yo tengo también una proximidad muy permanente desde que era príncipe de España. Y el juicio severo que yo corregí en la forma más que en el fondo, y sin embargo se mantiene en el libro, es que es el responsable, tiene una doble responsabilidad, en mi opinión, con datos. Él es responsable de la caída de Adolfo Suárez. Y en el libro de alguna forma se dan datos fidedignos de la responsabilidad del rey Juan Carlos en la caída de Adolfo Suárez. Y en lo que significó la caída de Adolfo Suárez, porque no era un tema personal, es un tema que derivó hasta en un golpe de Estado. Ojo, y es muy responsable del deterioro de la vida institucional de este país por su propio comportamiento. Y en mi opinión, y creo que lo digo, yo me llevaría pues una opinión más favorable de la institución española si el rey Juan Carlos hubiera estado sometido a juicio fiscal o de la responsabilidad que se ha contraído y que no basta con mirar para otra parte, no, ha habido responsabilidad. Y eso no empece en modo alguno de que el rey Juan Carlos fue uno de los factores del éxito de la transición, uno de los agentes más importantes, probablemente en el principio el más importante. Me parece que lo ha escrito y lo ha descrito, que también en el libro se dice, en el texto que ha leído de Norberto. El rey Juan Carlos heredó una dictadura, pudo ser un rey absolutista y nos trajo una democracia, propició una democracia. Porque en pocos meses, y eso lo ha narrado bien Juan, Adolfo Suárez hereda, gestiona una dictadura y meses más tarde nos entrega un régimen parlamentario. Eso es un milagro, eso es una magia impresionante y sin deteriorar las instituciones ni el clima social de este país. Pasamos de una dictadura a una democracia plena sin ninguna tensión social o sin apenas tensiones sociales. Hombre, claro que hubo. Y hubo sobre todo, y está bastante narrado, el tema de ETA. Ahora no nos damos cuenta. De alguna forma lo digo y alguna actividad se relata. Yo recuerdo que se nos recomendó que yo, que tenía que hacer los comunicados de prensa de condolencia del presidente del gobierno, de la presidenta del gobierno, cuando había un atentado de ETA, tenía que manejar ya el diccionario sinónimos, porque es que me repetías. Si eso ya lo dije ayer, de condena, y ahora ha habido otro atentado 3 días más tarde, una semana más tarde, más grave, y eso era absolutamente irrespirable. Y a pesar de eso, logramos no solamente la derrota de ETA, sino que eso no erosionara la vida institucional de este país. En cuanto al rey emérito, pues mire usted, la historia está llena de eso. Personas que hacen una obra sobresaliente benemérita y personas que esas mismas personas que deterioran su legado o su herencia. Y es lo que ha hecho el rey Juan Carlos. Eso hay que ser claro y no podemos solamente depender de la honorabilidad, no. Para eso están las instituciones. Y las instituciones han respondido a pesar del comportamiento del rey Juan Carlos en los últimos tiempos. Eso hay que decirlo llanamente, no ocurre nada en la vida institucional. Muy bien. Oye, si alguien quiere que firme algún ejemplar, lo firmamos ahí, para no... Que subir estas escaleras no es fácil.